Gracias por estar aquí, continuamos con la segunda parte del video. Y ahora vamos a empezar a poner parpadeos. Vamos a seleccionar todos los controles que son de los ojos y de las cejas. Para animarlos como una unidad, debemos pensarlos siempre juntos. Ponemos primero un key en todos esos controles en la posición de ojo abierto, avanzamos y ahora sí ponemos el parpadeo. Los parpadeos son muy importantes para darle vida al personaje también. Nos muestran un cambio de pensamiento en el personaje o también en un cambio de posición fuerte del cuerpo como saltar. Es una reacción física natural cerrar los ojos. A veces al bajar el párpado se va a atravesar la geometría del ojo, sobre todo si usamos los skulls, y los controles de los párpados los puedes empujar un poco hacia adelante para ayudar con eso. Vamos a acomodarlo lo más que podamos, aunque si no se logra perfectamente no te preocupes, en la versión de la geometría de alta tiene un latiz que acomoda bien el ojo y evita que se atraviese. Y vamos a poner una anticipación antes de cerrar el ojo, como que se sorprende, y vamos a estirarlos hacia arriba. Tenemos de hecho un selection set que es todo lo que es blink, que son todos esos controles, y lo podemos usar para manejar los keyframes. Vamos a continuar haciendo parpadeos. Todo lo que tú muevas los controles, que esculpas la forma, va a importar mucho en la expresión del personaje. Vamos a continuar con otra sección de la línea de tiempo, y como veníamos trabajando con los ojos, vamos a continuar con eso primero. Aquí le voy a agregar la expresión como de que está oliendo, está pensando, es como algo que le llama la atención. Vamos a cerrar un poco los párpados y vamos a jugar con el skull de la parte de abajo para que nos dé más movimiento de cuando está oliendo. Tiene una intención, a la vez también cuando se mueve el cuerpo se desfasa. Eso lo va a hacer sentir como más cartoon y también más orgánico. También aquí vamos a seleccionar el control de la nariz y hacer los movimientos de que huele. Entonces vamos a empujar hacia afuera y hacia adentro la nariz. En animaciones así como orgánicas, ese tipo de cosas, sirve seguir un patrón como de la distancia entre los keys. No olvides guardar el avance, ir cambiando de versión. Y ahora vamos a hacer lo que hicimos en la otra sección. Vamos a seleccionar la cabeza, ir canal por canal, puliendo curvas. Movemos a veces las tangentes para exagerar algún movimiento o suavizarlo. Buscamos que las curvas tengan esa forma más redonda, que no se sienta como que se estiran las tangentes o está muy forzado, pero revisando que no se pierda la energía de la animación. Aquí en la parte donde está oliendo, el movimiento de la cabeza debe ser como una vibración, como que sube y baja, pero gradualmente en el editor de gráficas se va a ver ese movimiento descendiente de la curva, pero a la vez que sube y baja. Y seguimos puliendo curvas tanto de la cabeza como del squash stretch. Vamos a trabajar un poco más los párpados para agregar expresiones. Vamos a empujar lo que son las cejas, que marquen más esa expresión como de que está oliendo y pensando. A veces necesito reutilizar alguna pose, por ejemplo en este caso de los párpados y de las cejas. Entonces copio y pego de una anterior. Voy a extender ahora el último segmento de la línea de tiempo. Incluso dejo unos cuantos keys de más. Como estaba trabajando los ojos, pues continúo con la parte de los ojos de al final. Va a ser un blink cuando salta y ya después cuando voltea la cámara también hay que darle personalidad a los ojos. Voy a tratar de trabajar más esa parte en la que toma vuelo, salta y da el lengüetazo. Ver si las poses funcionan bien. Si siento que son demasiados keyframes, voy a borrar algunos para respirar. Una regla que puedes tener es que cuando estás limpiando de esta manera, si borras el keyframe y cambia demasiado la pose, entonces es un keyframe importante, tienes que pensar si funciona o no. Y si lo borras y casi no cambia la pose, cambia muy poco, entonces quiere decir que es un keyframe que está de más, ¿no? Nada más está agregando información innecesaria. En esta cuestión del salto, si falta energía voy a checar muy bien los contactos, que si toque el piso y la velocidad con la que sube y baja, a la vez como el squash y el stretch, tratando de buscar que se vea más dinámico y se sienta más el peso. Muchas veces si una animación se siente que flota y no tiene peso, tal vez solo tienes que o exagerar las poses o juntar los keyframes para que sea más rápido. En general en todos esos movimientos que son como rebotes, modificar las curvas, limpiarlas, jugar con las tangentes, siempre va a ser bueno, pero observando bien el efecto que tiene en la animación. El ir a la par cambiando la curva y viendo el efecto te va a ayudar mucho a que la animación sea más sutil o más controlada también, más orgánica. Y recuerda que solo estamos usando el editor de gráficas
para la cabeza y el squash stretch, que son los controles principales del movimiento. Los demás controles solo los cambiamos moviéndolos en la vista 3D o en la línea de tiempo borrando o copiando keys. Ya si algún control tiene algún movimiento extraño, alguna sensación rara que se vea sucio, entonces sí vamos al editor de gráficas. Pero trata de mantener el uso del Graph Editor al mínimo posible, porque es bien fácil perderse en ese mundo y es mejor concentrarnos en lo que se ve en la pantalla, en la sensación que nos da la animación. Lo que hicimos en otras secciones lo vamos a hacer aquí también con los skulls, de modificar la cara. Con el skull del medio vamos a estirar y comprimir. No olvides usar el eje de Z para dar algo de apil también en ciertas poses. Y el skull de abajo, que va a ser la trompa, también lo vamos a desfasar. Cuando la cabeza sube, ese control va hacia abajo. Cuando la cabeza baja, el control va hacia arriba. También en movimientos izquierda-derecha se mueve hacia el lado contrario. Todo esto nos va a ayudar a que la cara se sienta más aguadita, más orgánica. Damos una trabajada a los ojos también, a los parpadeos, a las expresiones. No siempre vamos a seguir el mismo orden en un personaje, sobre todo en elementos secundarios, pero sí acostúmbrate a concentrarte en primero animar lo que es el root del personaje, la espina dorsal. En este caso pues es una pelota, son solo 2 controles, pero en otro personaje va a ser toda la columna. Concéntrate en esa parte, es el movimiento, es el volumen, ya después animas un brazo, una pierna, cuestiones de la cara, todo en pases y sobre secciones pequeñas. Vamos a trabajar también los ojos en la parte del final para que voltee a la cámara y tenga una intención, tenga apil. Y ahora vamos a trabajar la boca en toda la animación. Nos regresamos al primer segmento. Vamos agregando algunas pequeñas muecas, sonrisas en los saltos que abra un poquito la boca. Y sobre todo en la parte donde da el lengüetazo, pues que abra la boca y después la cierre. Que haya suficiente espacio para el lengüetazo. Y al final también un gesto de sonrisa. En la animación facial sirve mucho seleccionar los controles y los keys irlos separando para que se suavice el movimiento y sea más sutil. Y ahora la animación de la lengua, vamos a utilizar estos 3 controles. Aquí sí vamos a trasladar, rotar, escalar lo que haga falta para darle forma. Y tengo una idea general, pero tengo también la referencia arriba, mi guía de 2D. Pero como movimos algunos keyframes y el timing, entonces ya no cuadra con la referencia. Lo que voy a hacer es irme al sequencer y mover la referencia para que cuadre y de esta manera me vaya guiando mejor. Voy a estar puliendo los movimientos de la boca y de la lengua. Tengo cuidado con generar curvas con la lengua, que haya arrastre de las partes posteriores. Aquí se vale rotar, trasladar, escalar los controles para dar la forma, teniendo cuidado que la base no quede tan gruesa. Y en este caso estamos animando a cámara, entonces todas estas deformaciones que forzamos los controles y el rig se van a ver bien a esta vista de la cámara. Si movemos la cámara no va a quedar igual. Voy a seguir puliendo poses, voy a buscar que se sienta orgánico con el squash stretch, con los skulls. Algo importante es que scrollees la línea del tiempo, que no solo saltes de keyframe a keyframe para que puedas realmente construir una secuencia de dibujos en el personaje. Voy a tomar el tiempo para esculpir las poses, los gestos. Por ejemplo, el parpadeo no se veía bien, prefiero resetear todo y hacerlo bien. La sonrisa también. Y voy a continuar con la lengua, estoy puliendo, esculpiendo cada frame. En este punto todo es a vista, no importa el Graph Editor. Lo que sí importa es que el movimiento se sienta suave, fluido, que no haya brincos muy exagerados de una pose a otra. Muy importante en el proceso de la lengua, cuidar que no haya penetraciones con la boca, con los dientes. Eso siempre es un detalle muy importante a cuidar en la animación. Acostúmbrate que siempre lo que entregues no tenga penetraciones en la medida de lo posible, porque en los estudios es lo que te van a estar regresando. Voy a hacer un play blast, lo voy a revisar varias veces para ver si estoy contento con la animación. Y ahora sí vamos a continuar animando la cola del personaje. Busca una pose neutral. A veces tienes que tomar decisiones de cómo vas a animar las cosas. Busca lo que sea simple, que no te complique demasiado. Por ejemplo, en este caso solamente al final se va a detener la cola en el piso y vamos a cambiar el sistema de IK Spline. Pero al principio va a ser FK. Y para no batallar con los contactos en el piso voy a poner como que el personaje tiene la cola hacia arriba, ligeramente doblada. Busco esa pose base primero y ahora sí, en cuanto a la secuencia, voy animando preocupándome primero por los primeros controles, como en orden de una cadena, y los controles posteriores van a ser desfase. Pero primero me preocupo por los primeros, que se muevan bien, que reaccionen bien al movimiento de la cabeza. No voy a exagerar demasiado el desfase de los eslabones, pero sí que se sienta orgánico. Y ya cuando llega el punto en el que se detiene en el piso,
Vamos a hacer switch al otro modo de rig. Hay un control que lo subes y es el switch. Y ahora vamos a acomodar los cuadritos que son los controles de la curva IK o IK Spline. Siempre animar switches entre FK o IK, y en este caso con IK Spline, es algo muy laborioso, es tardado, no te desesperes. Si la toma y el estilo lo permite, hacer el cambio de un cuadro a otro es lo más fácil o lo más óptimo, recomendable, pero muchas veces por el mismo rig o la escena tienes que dejar algunos cuadros para que interpole el cambio. Un pequeño truco es copiar la posición de los controles invertidos. O sea, los que están al principio copias la posición final y la copias después en el timeline, y del sistema al que vas a cambiar copias la posición inicial y la copias anteriormente. De alguna manera se cruzan y se suavizan, pero sí necesitas trabajarlo mucho a ojo, con paciencia. Aquí sí Graph Editor, limpiando, ajustando las curvas hasta que no se sienta que popea o que brinca. Utiliza mucho la vista de arriba para ver cómo se están moviendo los controles, y sobre todo concéntrate en las formas. Cómo son las formas del mesh, cómo se cambian de una forma a otra, que no se sienta que se distorsiona y que brinca, sino que se vea como natural la transición, que no se note tanto. Y una vez que la transición está bien, en los siguientes movimientos y brinquitos vamos a mover los cuadritos, los controles, para generar una forma, una especie de gusano con la cola, y que no se sienta totalmente estática, sino que reacciona con los brincos de la cabeza. Puede servir también usar motion pads para los cuadritos para seguir las trayectorias. Va a ser un proceso largo, tedioso, pero si lo haces bien vale la pena porque se va a ver muy bien. Vamos a revisar cómo va la animación. Me gusta el resultado y vamos a pasar ahora a las orejas. En este caso podemos animar a mano, pero te recomiendo usar un addon que se llama Bone Dynamics. Hay varios que hacen huesos dinámicos, está el Wiggle y hay varios otros. Este de Bone Dynamics lo he usado bastante, lo uso seguido y funciona bastante bien, me gusta mucho. Cuando era más principiante sentía que usar eso era como hacer trampa. Aparte disfrutaba mucho animar detallitos así haciendo arrastres, pero en la vida real, en producción, eso es una pérdida de tiempo muy grande. Y pues en las producciones que trabajas normalmente ya en mayor escala, los rigs tienen ya partes dinámicas para que no tengas que animar todos esos movimientos secundarios y puedas trabajar más rápido y no preocuparte por eso. Entonces, si planeas entrar más a la industria, y te tienes que acostumbrar a usar ese tipo de cosas. Y en este caso lo que vamos a hacer es animar el primer control de las orejas, el primero en la secuencia, el que está más pegado a la cabeza, y va a reaccionar desfasándose de la cabeza. Ya con esa animación, los siguientes controles los vamos a hacer dinámicos y se va a mover con más lógica y con más sentido. Hay que generar ese movimiento en las orejas, que se vea bien, se vea natural, orgánico y que no esté muy exagerado. Reviso que haya quedado bien y ahora sí podemos usar el addon. Esta es la página del addon en Superhype, que era Blender Market antes. Cuesta $15 y vale mucho la pena. También hay algunos gratis similares, el que quieras usar está bien. En este caso abro la pestaña del addon, selecciono los huesos que quiero que sean dinámicos. Tiene algunos presets, puedes crear presets tú también. Y en general lo que hago es bajarle a la gravedad y bajarle a la masa para que no pesen tanto y tengan ese movimiento secundario pero sutil. Y tienes que hacer algunas pruebas, le das play, ves cómo se comporta. Si se mueven demasiado, si están como muy aguados, hay que seguir cambiando los valores de la gravedad y de la masa. Generalmente pongo valores muy pequeños. Y ya que te gusta la simulación, hay que hacerle bake. Ahí mismo el addon tiene la opción para hacer bake y ya me genera los keyframes. También puedes borrar los huesos dinámicos o mantenerlos, pero bueno, ya tenemos la animación en keyframes y lo vamos a limpiar un poco como si fuera mockup. Vamos a aplicar algunas cosas, sobre todo convertirlos a curvas tipo Bezier y darles unos smooth gaussianos para que se suavice el movimiento. Si en algunas partes hay movimientos raros que no te gustan, puedes borrar esos keys y ahí corregirlo a mano, interpolarlo, suavizarlo. Y solo me va a faltar también a los bigotes darles dinámicas.
El mismo proceso, limpiar los keyframes y terminado eso, la animación ya estaría lista. Voy a poner la geometría de alta y revisar bien que se vea bien todo, sacar un blast. Ahora sí, con la geometría de alta encendida, voy a estar revisando los detallitos de que los ojos no se atraviesen en los párpados, que tiene un latiz esta geometría, pero aún así a veces se puede mover un poquito, y corrigiendo detalles menores ya para dejar lista la animación. Ya está toda lista y voy a preparar para el render. Primero voy a cambiar a la vista de shaders con texturas también para ver los ojos, que la dirección de los ojos se vea bien, que no haya ningún problema, porque a veces la geometría cambia cómo se ve el ojo a cuando lo ves ya con el shader, por la transparencia, etcétera. Es bueno que siempre revises eso. Y en este caso le voy a dar un pequeño pase extra a las miradas para que realmente se sienta que está mirando con intención. Y ya que revisamos y sacamos un blast con el color, vemos que los ojos están bien. Vamos a pasar ahora a lo que es el fur. Voy a regresarme en la línea de tiempo, voy a prender la parte que es fur, quiero revisar cómo se ve en el cuerpo y quiero simular el fur de la cola. El sistema de fur es con las curvas, pero cuando hice este rig todavía no había simulación con los fur de curvas. Había algunos experimentos usando CLOT y ahora algunos add-ons te manejan la simulación del cabello con curvas. Se ve muy bien, pues me gusta mucho, pero este es en el método antiguo. Entonces hay que buscar lo que dice proxy. Es un sistema de CLOT que es el que va a mover las curvas. Entonces simplemente vamos a borrar los cachés. Tiene ahí un driver que es para que se ajuste a la línea de tiempo que tú tengas. Borramos cachés y lo volvemos a generar. No necesitas tener todo el fur prendido. En Simplify le puedes bajar el número de hijos al fur para que se vean solo poquitos y que la computadora no sufra tanto. Vamos a revisarlo, vamos a guardar la escena para que se guarde también el caché. Si no conoces la palabra caché, es el formato que te guarda simulaciones, por ejemplo, dentro de la escena para que no lo tenga que simular de nuevo. También voy a hacer un blast con fur para ver que todo funciona bien. En el sistemita ya hay un piso que colisiona también para estos casos. Y tiene unos settings muy sencillos, generalmente te va a funcionar bien. No va a ser demasiado realista, pero va a tener algo de movimiento. Y ya está listo para render. No me siento confiado de hablar mucho de ese tema porque pues no es algo que domine y también porque, bueno, bajo tu propio riesgo hacer el render puede consumir muchos recursos de tu máquina, sobre todo si es una máquina limitada, algo vieja. Pero si tienes una máquina que pueda soportar bien el render, pues te invito a que pruebes para que puedas hacer render de tu animación. En términos generales puedo dar algunas ideas. Generalmente trato de hacer los renders con GPU. Si veo que no se puede, entonces ya, si se cancela el render o por algo no se puede, entonces cambio a CPU, aunque va a tardar más. Pero en medida de lo posible trato de que funcione con GPU. Tengo algunos settings ya que uso pues casi por default. Te voy a compartir el archivo para que los puedas ver si quieres y pueda a lo mejor darte ideas de settings. Y en el compositor tengo un árbol que armé hace tiempo que me genera los pases y ahí lo tengo ya armado con un denoiser y con el motion blur, no directo de la pantalla sino como aplicado como efecto de post. También en el archivo lo puedes ver. Yo lo que hice fue hacer un archivo de faul de Blender que ya lo tenga para siempre que haga una escena nueva ya tenga los pases armados y no los tenga que armar de nuevo. Generalmente son muchos y termino borrando varios para sacar solamente como el principal, el beauty, el ambient occlusion, algunos cuantos pases más. Si tienes tú un armado para el compositor mejor hecho que quieras compartir, en los comentarios compártelo y estaremos muy agradecidos. Y en cuanto a iluminación, pues simplemente en el mundo genero una textura de cielo, acomodo el sol para que sea una luz principal y esa idea de poner que la luz venga como desde atrás, un poco de al lado y quizá algunas luces de relleno, pero ya ahí es lo que tú quieras jugar con colores, con sombras, con todo eso. Y generalmente voy haciendo pruebas con el render, con los settings, viendo cuánto se tarda, cómo se ve la imagen, para calcular también cuánto va a tardar en hacer el render. Y aquí pues simplemente veo cuánto se tarda, cuántos frames son, para más o menos calcular los minutos. Y así comienzo el proceso de render. Te recomiendo siempre renderear secuencia de imágenes, no video directamente, porque si se cancela el render, se va la luz o algo, se va a corromper el video. Y también porque el video comprime la imagen, no es como tan puro. Y también porque pues se maneja más profesionalmente si es secuencia de imágenes. Si hay que volver a renderear un cuadro, pues es
mucho más rápido que renderar todo el video de nuevo. Y en formatos te recomiendo el XR, sea el normal o el multilayer. No te recomiendo usar PNG, pareciera que es el más accesible, pero por alguna extraña razón, en mi experiencia, tarda más el PNG que el XR, y el XR tiene mucha más calidad y opciones para corregir el color, por ejemplo, tiene más rango para mover los colores, y el PNG luego se quiebra. Entonces sí te recomiendo XR y después lo compones. En mi caso utilizo el DaVinci y el Fusion para componer las secuencias. También no soy experto, hago lo que he ido aprendiendo, y puedes usar After Effects, Nuke o algo similar. Y bueno, aquí terminamos. El render final se ve así. Y gracias por llegar hasta aquí. Espero que estos videos te hayan gustado, que te vayan a servir mucho. Si quieres compartir tu animación en los comentarios, estaría genial. En Doméstica tengo un curso de animación de personajes en Blender, enfocado también como en el acting más bien, y en procesos también para armar una toma. No olvides suscribirte. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto.